Y cuando llegó a Corinto impresionó a todos. Todo el mundo dijo, ese es un gran predicador. No como Pablo que habla todo el día hasta la medianoche. Así hablaba Pablo. Pablo daba mensajes que duraban un día. Imagínate eso. Oír a Pablo era llevarse lonche, quedarse ahí. O sea, era asunto de... Duraba hasta que él predicaba, yo creo, de Génesis a Apocalipsis, le daba todo el consejo de Dios, pero de una sola vez. Entonces, Apolos, cuando llegó, dominaba muy bien la homilética, era un hombre erudito, así que cuando predicaba lo hacía muy bien. Predicó en Corinto, todos se emocionaron, qué gran predicador. Luego por ahí se levantaron al final del servicio un matrimonio, Aquila y Priscila. Fueron con Apolos y le dijeron, Apolos, qué gran predicador eres. La verdad es que hablas muy bonito. Lo malo es que no sabes lo que estás diciendo. Y entonces tuvieron que agarrar las escrituras y enseñarle más atentamente el camino de salvación, dice la palabra de Dios. Tuvieron que enseñarle lo que la Biblia decía, porque el hombre no conocía mucho. Es decir, lo tuvieron que despojar de todo lo que él traía de Grecia. Traía el oficio, gloria a Dios. Ahora quitémosle el espíritu griego y pongámosle la palabra de Dios para que sea útil al reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo esta verdad? Eso le pasó a Irán. Irán era hijo de una mujer de Neftalí, una mujer de Israel, pero era hijo también de un hombre de Tiro. El hombre de Tiro le enseñó el oficio, pero el hombre de Tiro murió y quedó con la viuda para luego poder servir en la edificación del templo de Dios. En otras palabras, allá afuera te enseñaron oficios. Ahora el reino de Dios está reclamando tus oficios. Ahora el reino de Dios está llamando a aquellos que saben hacer las cosas para que puedan transformar su tiempo, transformar su ciudad. Se acabó el espíritu de servilismo en el cual levantan la voz para decir, es que alguien debería hacer algo, es que el gobierno aquello o fulano de tal esto. Se acabó el tiempo de echar la culpa a otro para que se levante. Tienes un oficio, levántate tú, transforma tu contexto, porque fuiste hecho para establecer el reino de los cielos. Este hombre de Tiro edificó unas columnas para el templo, una gran contribución lo que hizo. No fue tan grande como el rey de Tiro. El rey de Tiro trajo oro en abundancia, trajo maderas finas, pero luego se quejó de la recompensa. Mientras que este hombre, encontramos a Irán, el artesano, que lo único que hizo fue 2 columnas, bueno, hizo más, pero esas 2 columnas fueron especiales para el templo. Era un hacedor de columnas. Y la palabra que te estoy dando es para que aprendas, para que entiendas que Dios te llamó a ser parte de su gran edificio. El apóstol Pedro dice que somos una casa espiritual. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 5, dice que somos piedras vivas para el edificio espiritual de Dios. Como piedras vivas, Dios está tomando hombres y mujeres de todas partes para edificarle un edificio a Dios, valga la redundancia. Pero una piedra puede estar metida en el edificio, luego recubierta, pintada y nadie la conoce. Esta pared es de bloque, pero nadie ve las piedras que están ahí, nadie ve el bloque que está allí, simplemente no existe, es como si no estuviera allí. ¿Por qué? Porque está escondido. Pero todo el mundo puede ver una columna, porque la columna sostiene en el lugar, decoran, adornan el lugar. Es muy diferente. La palabra que te estamos dando es la siguiente. No solamente fuiste traído para ser una piedra del edificio de Dios, tú fuiste traído para dejar de ser piedra y transformarte en columna. En este lugar debe haber gente que comprenda que no solamente llegó a palabra viva para ser una piedra, sino para ser una columna. Porque una piedra la quitas y pones otra y no se nota, pero no puedes quitar una columna porque se cae el edificio. ¿Comprende la diferencia en esto? Yo sé que soy una columna en este lugar. Sé que cuando no estoy, la ausencia de mi persona se nota, se afecta. No te hablo con soberbia, te hablo con el llamado que he recibido de Dios. Y en la dignidad de mi llamado te puedo decir que el edificio de Dios tiene cuando estoy. Pero si no estoy, el edificio se afecta. La obra de este lugar se afecta a causa de que le muevas la columna. Es indispensable entender lo que es la unción de Irán. Es una unción de edificador de columnas. No quiero trabajar solo para que haya piedras vivas en este lugar, sino para que haya columnas, gente que sostenga, gente que detenga. La palabra de Dios nos habla al respecto de eso de muchas formas. Por ejemplo, dice Gálatas capítulo 2, el verso 9, que el apóstol Pablo llegó a Galacia, una de las iglesias de Galacia, llegó a Jerusalén y contó en las iglesias de Galacia que en Jerusalén algunos le habían dado la diestra, la mano derecha, en señal de aprobación por su ministerio, por su trabajo. ¿Quiénes eran? Bueno, dice, tenían reputación de
ser columnas: Jacobo, Pedro y Juan. No es el Jacobo discípulo, es el Jacobo hermano del Señor, que ahora es mencionado primero que Pedro y primero que Juan. Pero estos tres, porque al otro Jacobo ya lo habían matado, pero estos tres eran columnas del templo de Dios. Es decir, el templo de Jerusalén se sostenía porque tenía hombres como Jacobo, como Pedro y como Juan. Y Pablo dice: ellos me dieron la diestra, las columnas me aprobaron el ministerio. Eso es lo que él está diciendo. Las columnas me aprobaron. En la iglesia hay columnas, hay personas sobresalientes, hay personas que se notan, hay otros que no, hay otros que pueden venir, se pueden ir y nadie se acuerda, simplemente desaparecieron. Hay algunos que nunca vamos a ver que estuvieron aquí. ¿Sí me están entendiendo lo que estamos diciendo? Pero hay otros que se notan cuando están aquí. ¡Santo Dios! O bien se nota cuando no están. Una columna no la puedes quitar, una piedra sí. Pablo está diciendo: conocía unas columnas de Jerusalén. Quiera Dios que comprendas tu llamado, porque fuiste traído a este lugar para transformarte en una columna, en alguien principal, alguien que se note, alguien que deje una huella, alguien que sea relevante, no solo en el templo, en la casa de Dios, sino aún en tu ciudad. Alguien que te extrañen, que te lloren. Te dije al principio: quisiera que al salir de esta tierra miles me lloren porque perdieron algo que Dios tenía para ellos. Quiero que comprendas lo que estoy diciendo, no es arrogancia. Quiero que tú tengas la misma mentalidad, la mentalidad de una persona que se hace imprescindible donde quiera que llega. Que en la empresa no te pueden despedir porque eres la columna de la empresa. No pueden hacer las cosas sin ti porque te necesitan allí. Que en la familia es la columna que une a la familia. Que si te quitas de ahí se deshace todo. Que sea la persona relevante, especialmente en el reino de los cielos. Hay gente que en este lugar llegó y nunca adquirió la genética del lugar. Por eso cuando salen nunca fueron columnas, nunca se notaron. Pero cuando alguien adquiere la genética de una casa, entonces encuentra identidad y es imprescindible. Te lo voy a decir de otra forma. Cuando los jóvenes se casan, están felices, sienten que todo es amor cuando van a la consejería prematrimonial. Todo es fácil, todo es amor. Pero una vez que se casan, de pronto le ponen la sopa enfrente al hombre y él la prueba y recuerda la sopa de su mamá. Entonces dice: no, es que no es como la de mi mamá. Y la mujer, cuando es sabia, dice: pues vete con tu mamá, ¿verdad? Pero eso sucede porque ese hombre que se siente en esa mesa a probar una sopa está con una genética de otra casa. Tiene un ADN de otra casa, tiene una manera de ser de otra casa, está pensando con la mente de otra casa. Por esa razón no se halla allí. Hay gente que llega a este lugar pero nunca se despojó de su padre de Tiro ni de sus ideas de otro tiempo, de tal manera que llegan y se van y nunca se notaron, nunca llegaron a ser relevantes, nunca llegaron a ser columnas, porque nunca se despojaron de su naturaleza anterior. Pero hay otros que al llegar se despojan de Tiro, se despojan de su naturaleza vieja y dicen: voy a adoptar la genética de esa casa, voy a adoptar la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de hacer las cosas, para que llegado el tiempo tú seas relevante y Dios diga: a él no me lo muevan, y Dios tenga que cuidarte sobremanera. Yo sé que estoy bajo la protección específica de Dios porque mucha gente está sostenida en mí. Por esa razón, mientras Dios no termine el plan contigo, con tu vida, tú serás inmortal hasta que Dios termine contigo. ¿Estás entendiendo esto? Por razón de que eres relevante a otros, importante a otros. Mientras tanto, Dios te dará una atención especial, un cuidado especial, porque te has transformado en una columna. Gloria a Dios. Amén. ¿Hemos entendido esto? Ahora, comprendamos entonces que Dios desea hacernos columnas a todos. En Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 12, si puedes leerlo, léelo, si no yo te lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 12.